Bueno, hermanos, hoy quiero iniciar una nueva serie. Creo que esta serie va a edificar mucho nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra vida. Quiero empezar a enseñar sobre el Sermón del Monte, la serie sobre el Sermón del Monte. Pero hoy quiero dar una introducción a esta serie, a lo que es el Sermón del Monte. Y el título de hoy, que es la primera enseñanza, es Un cambio de vida. Así la he titulado, Un cambio de vida. Hermanos, el Sermón del Monte encontramos una de las enseñanzas más grandes registradas en los Evangelios, ya que consta de 3 capítulos seguidos, donde Jesús da esta enseñanza. Esos 3 capítulos están llenos de enseñanza de parte de Jesús, aparentemente a sus discípulos, aunque también podríamos pensar que habrían otras personas que estaban ahí recibiendo esta enseñanza, como lo vamos a ver. Y yo quiero que comparemos un momento Mateo capítulo 5, verso 1, con Lucas capítulo 6, verso 20. Vamos a estar un poco así, en esta serie vamos a estar cambiando un poco de Lucas a Mateo, o de Mateo a Lucas. Dice Mateo capítulo 5, verso 1, dice, y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahora, notemos que dice la palabra que viendo la multitud, subió al monte, sentándose y vinieron a él sus discípulos. Aquí habla de que había una multitud, y luego que vinieron sus discípulos para cuando Jesús empieza la enseñanza. Pero en Lucas capítulo 6, versículo 20, en Lucas 6, 20 dice así, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, y ahí empieza las bienaventuranzas en Lucas. O sea, como que Lucas registra que la enseñanza fue única y exclusivamente para los discípulos, mientras que en Mateo nos da a entender como que ahí había más personas en ese momento que iban a recibir la enseñanza, en este caso. Ahora, al ver el contexto, hermanos, de Mateo con el de Lucas, encontramos que el Sermón del Monte se da luego de que Jesús llama a los 12 discípulos, por lo cual algunos han llamado a este sermón, si usted estudia Lucas y estudia Mateo, el sermón se da inmediatamente después de que Jesús escoge a sus 12 discípulos. Entonces, a raíz de eso, algunos han llamado a este sermón el sermón de la ordenación de los 12. El sermón de la ordenación de los 12, o sea, como que el sermón era para ellos, que es lo que muchos creen. El sermón de ordenación de los 12, ya que Jesús les dirigió a los 12 este sermón de ordenación antes de que salieran a realizar su labor. Por esta razón, otros investigadores le han dado al Sermón del Monte otros títulos como, oigan esto, como el compendio de la doctrina de Cristo. El compendio de la doctrina de Cristo. Otros le han llamado la carta magna del reino. Estos 3 capítulos, la carta magna del reino, por toda la enseñanza que Jesús da en ese sermón. Otros le han llamado el manifiesto del rey también. Le han llamado a este sermón del monte. Ahora, hermanos, no podemos pasar por alto, antes de hablar del sermón del monte, que el Evangelio de Mateo fue escrito para judíos. Yo no sé cuántos sabían eso. Cada uno de los evangelios fueron escritos para diferentes audiencias. El Evangelio de Mateo fue escrito para judíos, los cuales esperaban la promesa de un Mesías que salvaría a su pueblo, y este Mesías vendría del linaje de Abraham y de David, como las Escrituras lo decían, por lo cual el Evangelio de Mateo empieza, vamos a ir a Mateo capítulo 1, verso 1, porque todo esto, hermano, es como introducción, porque es importante entenderlo a la hora de ver el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 1, verso 1, es interesante, recuerden que es para judíos, vea la forma como empieza el evangelista, en este caso Mateo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Recuerden que los judíos esperaban un Mesías, un Salvador,
que tenía que venir del linaje de Abraham, del linaje de David. Y así empieza la genealogía hablando de este Jesús, porque así lo dice, la genealogía de Jesucristo. Ahora, veamos en ese mismo capítulo 1, versos 21 al 24, y habla de este Jesús, y dice Mateo: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Aquí es cuando el ángel le da el anunciamiento de que Jesús iba a nacer, y dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Nótese cómo la intención de Mateo, que le está escribiendo a judíos, era que reconocieran quién era Jesucristo. Era el Mesías, el Hijo de Dios esperado, en este caso, el que ellos tenían, que los profetas, que la ley enseñaba o apuntaba. Y Mateo empieza de esta forma para enseñar, en este caso, el Evangelio de Mateo, que es para judíos. Por lo tanto, la forma en que Mateo, oigan esto, la forma en que Mateo describe cómo Jesús empieza el sermón es de suma importancia para los judíos, ya que Dios les dio la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud y lo lleva inmediatamente al monte Sinaí, donde Dios empieza a darle la ley al pueblo de Israel, con un propósito, en este caso, de darle la ley, de que sus vidas fueran cambiadas. Pues Jesús, a la hora de él sentarse y hablar en el Evangelio de Mateo, dice que desde un monte empieza a darles toda esta enseñanza. Desde un monte también. Algo que no encontramos en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, pero sí en el Evangelio de Mateo, que era para judíos, donde Jesús en un monte empieza a darles toda esta enseñanza, toda esta ley, como dice Mateo capítulo 5, verso 1, donde otra vez dice: viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, esto, hermanos, es de suma importancia, porque ninguno de los otros evangelios registra el sermón del monte como lo registra Mateo, a la hora de enseñar la ley en un monte. Inclusive otros le llaman, en los otros evangelios se puede hablar de que inclusive como que Jesús dio la enseñanza en una llanura, porque aquí hay otra cosa interesante. Entre el evangelio de Lucas y de Mateo, Mateo toda la enseñanza la hace en 3 capítulos. En el evangelio de Lucas está distribuido diferentemente en diferentes sucesos de la vida de Jesús. Y ahí algunos piensan que realmente Jesús dio toda la enseñanza en un momento, y otros dicen que no, que fue más bien en diferentes momentos, y que Mateo lo que hizo fue recopilar todo, pero no está claro. Pero sí lo que tenemos claro es la importancia de que Jesús, en este caso, se sienta en el monte para dar una enseñanza, en este caso que los judíos tenían bien claro, que era cuando Dios le había dado la ley al pueblo de Israel. ¿Estamos entendiendo esto? Dice: así como Dios le dio las leyes al pueblo de Israel para que cambiaran su manera de vivir, de la misma forma el sermón del monte es dado para traer un cambio en la manera de vivir de los discípulos o creyentes, y eso hasta el día de hoy. Entendemos que la palabra fue escrita en un momento determinado, pero esa palabra sigue tocando y cambiando nuestras vidas hasta el día de hoy. Y por eso es este título que le he dado, un cambio de vida, porque el propósito del Sermón del Monte es que la vida del creyente, que la vida del oyente sea cambiada, sea transformada. Hermanos, el propósito de toda la palabra de Dios, no solamente el Sermón del Monte, pero de toda la palabra de Dios, es que nuestra vida sea cambiada.
Pero en este caso para ellos era algo nuevo lo que ellos iban a escuchar, porque también en el Evangelio de Mateo encontramos cuando dice que ellos se admiraban de su doctrina porque les enseñaba con autoridad. O sea, la doctrina de Cristo era una doctrina diferente, era una doctrina que realmente los confrontaba y les enseñaba las verdades de Dios en este caso. Entendiendo que la doctrina que es dada es para un cambio de vida, vamos a ver algunas cosas que son de suma importancia en el Sermón del Monte, entendiendo por qué ese sermón, el deseo de Cristo para sus discípulos o los que estaban escuchando, que no está bien claro, pero que también es para nosotros hoy, era que la vida de ellos fuera cambiada. Igual como el deseo del Señor es que nuestra vida sea cambiado. Vamos a hablar de 4 cosas que están ahí en relación a este cambio de vida. Número 1, queda claro, oigan esto, queda claro que Jesús quería que reflejaran un estilo de vida mayor a lo de los escribas y fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo. Eso es lo primero que podemos ver en este sermón, es que queda claro que Jesús quería que ellos reflejaran, sus discípulos, sus oyentes, un estilo de vida mayor a la de los escribas y fariseos. Eso lo vemos en Mateo 5:20. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, verso 20. Dice en el versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, Jesús quería algo más de aquellos discípulos, de aquellos oyentes. Quería algo más. Y Él les dice que la justicia de ellos tenía que ser mayor que la de los escribas y fariseos. No solamente también entendemos que Él quería un cambio de vida en ellos, que fuera diferente a lo de los escribas y fariseos, por eso, sino también por lo que dice en el verso 13 y el verso 14 del capítulo 5. Dice el verso 13: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo no sé si usted nota de cómo el Señor les dice, es que ustedes vosotros sois la sal de la tierra y son la luz del mundo, y ustedes, su justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, porque era el estándar que ellos tenían para ver religiosidad o santidad. Eran los escribas y fariseos, que luego el Señor los llama hipócritas. Y Él les dice, su estándar debe ser más alto que la de los escribas y fariseos, porque ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Hermanos, el creyente está llamado a reflejar un estilo de vida diferente al mundo con su testimonio. Nosotros estamos llamados a tener un estilo de vida diferente a la que tiene el mundo. Y eso se comprueba a raíz de nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque vamos a verlo luego. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, pero debemos de ser diferentes a los religiosos. Y eso Jesús les estaba enseñando a ellos. Cuando Él les dice, su justicia, o sea, su estilo de vida, su comportamiento, tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Amén, iglesia? Debe ser mayor. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían era cumplir leyes solamente, ritos religiosos. Pero como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que es lo que Él enseñó. Eso es lo primero que vemos. Lo segundo que vemos es que Jesús les da un estándar, oigan esto, les da un estándar mayor a la ley que conocían, pasando de algo superficial a la actitud del corazón del hombre. Recuerden que Jesús está dando una ley en el Sermón del Monte. Ellos tenían la idea de que el pueblo de Israel había recibido la ley
en un monte también, y por eso ahora Jesús eleva esa ley, ese estándar de esa ley, Él la eleva a un asunto del corazón y no algo superficial. Y vea cómo lo enseña. Vamos a ver Mateo 5, 21 y 22. Dice en el 21 y 22, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. Ese oísteis que fue dicho a los antiguos es lo que ellos conocían como la ley. En este caso está tocando uno de los 10 mandamientos. ¿Qué decía? En este caso, no matarás. No matarás. Ustedes escucharon esto: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo. O sea, Jesús está dando una nueva ley, un nuevo estándar de ley más elevado, y ahora que tiene que ver con el corazón, no solamente superficialmente, porque dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y eso lo vamos a estudiar más adelante cuando empecemos a ver todo el Sermón del Monte, porque lo que yo quiero que veamos es cómo el Señor eleva ese estándar de la ley, de algo superficial a algo del corazón, en relación a que ahora el Señor está comparando que si usted odia a alguien, usted prácticamente puede convertirse en un homicida, matar a alguien. También lo encontramos en el verso 27 y 28. Verso 27 y 28 otra vez: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Era lo que la ley decía también: no cometerás adulterio. Y otra vez Él usa: pero yo os digo. O sea, Él se está poniendo al nivel de Dios al dar esta ley, y ahora dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, yo no sé cuántos nos saca un ayayay. Ahora, aquí no está hablando solamente, que eso lo vamos a ver, no solamente de un hombre hacia una mujer, sino también de una mujer hacia un hombre. Eso se entiende. Aunque no está explícito, eso está implícito en el texto, de que es de la misma forma, porque lo que Jesús estaba llevando era a la intención del corazón del hombre, en este caso. ¿Por qué? Porque la forma superficial era alguien poder decir: no, yo no soy adúltero porque no me he acostado con nadie. Pero Jesús lo lleva a un asunto del corazón al decir: pero si veo una mujer para codiciarla, para desear tener relaciones con ella, ya, y esa es la palabra que usa, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Luego lo encontramos también en el verso 38 y 39, y dice así: oísteis que fue dicho, otra vez lo que ellos tenían, ojo por ojo y diente por diente. Que eso era prácticamente de que si alguien le hacía un daño a otro, tenía que pagar ese daño, y tenía que pagarlo prácticamente pagando con la misma moneda. Ahora, la intención, que eso lo vamos a ver más adelante, la intención del Señor no era de que alguien dijera: ok, si usted me hace algo, me la paga de la misma forma. Le pago con la misma moneda para que, qué rico que me sabe. Eso no era la intención de esa ley. La intención de esa ley era de que aquella persona sintiera lo que el otro había sentido al hacerle un daño. Y por eso Jesús le dice: ustedes escucharon, oísteis en el 38 que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ay, ay, ay. Entonces yo no sé si ustedes ven cómo el estándar de la ley cambia de algo superficial a algo más elevado, a una intención del corazón
Y Jesús estaba enseñándoles a ellos esta ley y que la pudieran entender realmente en su contexto. Ahora, hermanos, el Señor conoce cómo es realmente el corazón del hombre. Si hay algo que usted y yo debemos de tener claro es que Dios realmente conoce el corazón del hombre. Dios realmente conoce su corazón y Dios realmente conoce mi corazón. Hermanos, nosotros podemos aparentar lo que queramos, pero Dios realmente conoce cuál es el corazón o la intención del corazón del hombre. Entonces el Señor conoce el corazón del hombre, ya que Él no puede ser burlado. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, por lo cual el hombre debe arrepentirse de su pecado y volverse a Cristo. Hermanos, el hombre debe de arrepentirse de su pecado y volverse a Cristo, porque el hombre no puede engañar al hombre, pero no puede engañar a Dios en relación a su corazón, a su condición y a su pecado en su corazón. Hermanos, porque el pecado está sembrado en el corazón del hombre. Cuando alguien peca, hermanos, eso es la evidencia de lo que hay en el corazón. Imagínense que Jesús dijo, pongámoslo de esta forma, de una forma más simple, y Él dijo, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Hermanos, si solamente lo que abunda en el corazón habla la boca, hermano, imagínese la condición de un hombre, hermano, en su corazón, porque eso va a dictar lo que él hace, lo que él es. No solamente lo que él habla, sino lo que él hace también. Esa es la condición de su corazón. Por eso el hombre debe arrepentirse y volverse a Cristo. Usted y yo necesitamos arrepentirnos y volvernos a Cristo, entendiendo que Él conoce la condición real de mi corazón delante de Él. Amén, iglesia. No oye amén, pero Él conoce tu condición. Él conoce realmente qué hay en el corazón nuestro. Y Jesús les da esto como un estándar de una nueva ley ahora basada en el corazón, en la intención del hombre. Y eso vamos a verlo luego. Tercero, en el Sermón del Monte vemos cómo Jesús les enseña ahora, en este sermón les enseña a tener una relación personal con Dios como su Padre o como un Padre. Porque ellos lo que conocían de Dios era un Dios que era fuego consumidor, era un Dios celoso, era un Dios que había dado leyes y que ellos o cumplían la ley de Dios o venía el castigo de Dios sobre ellos. Por eso ellos eran tan estrictos en sus leyes ceremoniales, porque ellos le tenían temor a Dios, pero era un temor superficial. Y ellos no habían aprendido a ver a Dios, a ese Dios que les había dado la ley, a verlo como un Padre. Y ahora Jesús en este sermón empieza a hablarles a ellos de que empiecen a confiar en Dios, pero empiecen a confiar en un Dios que no solamente les dio la ley, sino que ahora es su Padre. Y eso lo vemos en Mateo 6:1. Dice el verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vea cómo ahora empieza Jesús a hablarles de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 6. Y cuando ores, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Notan cómo ahora el Señor los lleva a ellos en este nuevo estilo de vida a que vean a Dios como un Padre? Métanse a orar y entiendan que su Padre les va a escuchar. Las oraciones de ellos eran oraciones que hacían solamente en, ¿cómo se llama? En el templo. Eran oraciones, pero ellos no habían conocido a ese Dios en la intimidad, en lo secreto. Y ahora Jesús empieza a hablarles de esto. Versos 14 y 15 también.
Dice el verso 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros otra vez vuestro Padre Celestial. Verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nótese la palabra vuestro Padre. Ellos no conocían a Dios como Padre. Vuestro Padre, verso 18 también, del mismo capítulo 6, dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, en este sermón del monte Jesús también les enseña a ellos en este cambio de vida, aprendan a ver a Dios como su Padre. Hermanos, en Cristo, oigan esto, en Cristo tenemos un Padre que nos ama, por lo cual podemos decir, como dice la Escritura, Abba, Padre, que significa Padre mío. Padre mío. Al igual que ellos, el Señor les estaba enseñando que vieran a Dios como Padre. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuántos en la iglesia, hermanos, no han aprendido a ver a Dios como su Padre? Realmente entender que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que está a nuestro lado, un Padre al cual podemos ir a orar, podemos llegar confiados delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre Dios. Jesús les estaba enseñando esto en ese sermón del monte. Porque esa no era la relación que ellos tenían con Dios. Ellos tenían la relación de un Dios lejano y no de un Dios cercano, y mucho menos a la condición de ser Padre. Y ahora Jesús empieza a hablarles, a decirles, vuestro Padre, vuestro Padre, vuestro Padre. Y esto para muchos es difícil, porque hay personas que tal vez nunca tuvieron un padre terrenal que les amara, que les protegiera, que estuvieran a su lado. Y de ahí que para muchas personas aún vienen al Evangelio y cuando se les habla que Dios es su Padre, para ellos es difícil entender esa condición. Pero la Biblia nos muestra que Dios es nuestro Padre. Y podemos decir, Abba, Padre, que significa Padre mío. Él es nuestro Padre. Y Él estaba enseñando esto también en esta nueva vida a estos discípulos, a los que estaban escuchando en aquel sermón. Y cuarto, Jesús les enseña que aprendan a confiar en Dios, que es su Padre, y no en las riquezas. En ese sermón del monte vemos cómo Jesús también les enseña a ellos en esta nueva vida de que ellos aprendan a confiar en Dios como su Padre y no en las riquezas. Eso lo vemos en Mateo 6:24. Dice el verso 24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno, amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, usted en dónde está su confianza, a quién sirve. Y luego, versos que les dije, 24, ahora el 26 dice el 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿y no valéis vosotros mucho más que ellas? Otra vez, viene empezando hablando de no pueden servir a Dios y a las riquezas, y ahora les dice, ustedes tienen un Padre que se va a preocupar por lo que ustedes necesitan. No confíen en las riquezas. Versos 31 y 32 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, otra vez, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Señor no solamente les muestra ahora a Dios como Padre, sino aprendan a confiar en Él y no en las riquezas. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Aprendan a confiar en Dios. Hermanos, y eso es una de las cosas que más nos cuesta a los cristianos. Aprender a confiar en Dios. Confiamos más en nuestra billetera que en Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Hermanos, confiamos más en nuestra billetera que en Dios, aun cuando el Señor les estaba enseñando a ellos y a nosotros, aprendan a confiar en Dios su Padre y no en las riquezas. No en las riquezas. Dice, la confianza del creyente debe estar totalmente en Dios y no en lo que posee. Hermanos, oigan esto, la confianza del creyente debe estar totalmente en Dios y no en lo que posee, no en lo que tenemos. ¿Por qué no en lo que tenemos? Porque lo que tenemos, hermanos, es pasajero. Y aquí se queda. Hermanos, aquí se queda, y voy a hablar de algo pues lamentable de alguna manera, pero es una realidad. Ayer en nuestro pueblo hubo un funeral de una persona, medio familia, inclusive o familia nuestra, donde este muchacho, este hombre, hermanos, no esperaba que le llegara la muerte como nadie la espera, trabajando, y todo lo que había hecho se quedó aquí. Todo lo que hagamos se queda aquí. Y a veces nos afanamos tanto por las cosas materiales, por las cosas de esta vida, que inclusive Jesús mismo enseña eso en el sermón y les dice a ellos, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Jesús quería que ellos cambiaran su manera de pensar. ¿Por qué Jesús les dice a ellos que hagan tesoros en el cielo y no en la tierra? Recuerde que ellos tenían en su cabeza, en su mente, la idea de un gobierno terrenal. Ellos tenían en su mente una tierra que Dios les había prometido. Todo era aquí. Y ahora Él está enseñando en Mateo, o Mateo lo lleva a la perspectiva de lo que Jesús enseña. No es aquí, es arriba. No es acá. Pero a veces el cristiano cree que todo es acá. Y Jesús enseña otra cosa. Para ir terminando, hermanos, en todo el Sermón del Monte, vemos cómo el deseo de Cristo era, y sigue siendo, que el creyente cambie su manera de vivir. Que el creyente cambie su manera de vivir, por lo cual nos vamos a llevar un tiempo estudiando estos 3 capítulos. Vamos a llevarnos un buen tiempo estudiando estos 3 capítulos, confiando en Dios y su palabra, que nuestra vida será cambiada, como también lo dice el apóstol Pablo. Hermanos, porque todo el deseo del Nuevo Testamento, el deseo de Cristo, el deseo de Pablo, de Pedro, de Juan, a la hora de escribir, era que la vida del cristiano fuera cambiada, fuera transformada. Y termino con Efesios capítulo 4 del 17 al 21. Efesios capítulo 4. Recuerden, esto era una introducción de lo que es este Sermón del Monte, de cómo es escrito para judíos y cómo la forma en que Mateo lo escribe tiene mucho sentido del cambio de vida que el Señor esperaba de ellos y espera en nosotros también. En Efesios capítulo 4 del 17 al 21 tiene un título ahí, la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Dice Efesios 4 del 17 al 21, ¿lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón.
los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Un cambio de vida. El propósito de Cristo en el Sermón del Monte era que la vida de los discípulos fuera cambiada. El propósito de Dios no ha cambiado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el propósito de Cristo es que nuestra vida sea cambiada. Que el Sermón del Monte, que cada una de las palabras que vamos a empezar a estudiar puedan traer una reflexión y un cambio a nuestro estilo de vida. A nuestro estilo de vida. Y ahí es donde iniciaríamos la próxima semana, si Dios así lo permite, con las bienaventuranzas. De quiénes son los dichosos según Dios realmente. ¿Quiénes somos los dichosos? Porque ellos deberían de entender eso, y el creyente debe entender eso, de que somos dichosos. No por lo que tenemos, sino por la recompensa que vamos a tener. Por eso somos dichosos. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Oramos, iglesia. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza. Te damos gracias, Dios, porque hemos podido ver, Señor, como introducción a este Sermón del Monte, como el deseo tuyo en esa enseñanza era cambiar la vida de tus discípulos, de los oyentes en aquel momento, entendiendo que hasta el día de hoy tú quieres cambiar nuestra manera de vivir, Señor. Que podamos escuchar tu palabra, Señor, y obedecerla. Que podamos, Señor, realmente ir en obediencia a ella para que nuestra vida sea cambiada, para que nuestra vida sea transformada, Señor. Que tú puedas, Señor, a través de tu palabra, traer un cambio a la vida del creyente, a la vida de mis hermanos, a la vida de aquellos que escuchan este mensaje, Señor. Que pueda venir arrepentimiento, que pueda venir la salvación que tú, oh Dios, prometes a aquellos que se arrepienten de su pecado, para salvación, para vida eterna, para que venga un cambio de vida, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios, iglesia.